Este domingo 19 de noviembre se llevará a cabo en Argentina la segunda vuelta electoral para elegir quién será el nuevo presidente de este país. Para conocer más sobre los dos candidatos presidenciales, Javier Milei y Sergio Massa, sus posturas, sus propuestas y todo el contexto electoral que se vive en estos importantes días en Argentina, hablé con Pablo Solana, comunicador popular y periodista, editor, escritor y analista político de la realidad tanto de su país como de más países en América Latina. Pablo, ¿qué balance hace usted de la primera vuelta y cuál es el análisis que hace de lo que va del balotaje hasta ahora? Sí, en la primera vuelta electoral, además de quienes mencioné, Sergio Massa, el candidato que hoy día es ministro de Economía, pero que busca despegar de la actual gestión de gobierno muy desastrosa del peronismo, y de Javier Milei, como mencionaba también, el candidato de la ultraderecha, estas novedades protofascistas que surgen a lo Bolsonaro, a lo Trump, bueno, es la expresión que surgió aquí en Argentina. Además de ellos dos, estuvieron como candidatos a presidente Juan Schiaretti, el gobernador de la provincia de Córdoba, de un peronismo más conservador, por fuera de la estructura política del partido justicialista, que es el partido oficial del peronismo acá. Un cuarto candidato, una cuarta candidata que fue por izquierda, Miriam Bregman. Aquí la izquierda se presenta de manera independiente del peronismo, como un frente de partidos, la mayoría de orientación trotskista, de una izquierda clasista, confrontativa, dura, pero de un caudal de votos menor. Alcanzó cerca del 2, algo por ciento. Y por último, la otra candidata de la derecha más empresarial, más tradicional de Argentina, del macrismo, que responde a Mauricio Macri, al expresidente que gobernó en el periodo anterior, Patricia Bullrich. Si había alguna duda era si quiénes entraban al balotaje entre los tres mejores posicionados, que podían ser Massa, Milei y Bullrich. Finalmente Bullrich quedó relegada y fue Milei el que capitalizó votos de derecha de mejor modo. Entonces estamos desde hace ya 2 semanas y con una semana más por delante en esta recta final hacia el balotaje entre el candidato peronista, ministro de Economía de un gobierno muy cuestionado por su mala gestión y sus malos resultados, y un candidato de ultraderecha con algunas posiciones estrafalarias, pero que canaliza cierto disgusto social, cierta bronca social y voluntad de cambio. ¿Quiénes son los candidatos Sergio Massa y Javier Milei y qué representan ideológica, económica y políticamente cada uno? Sí, brevemente, el peronismo surge a mediados de la década del 40 con Juan Domingo Perón. En el año 45 Perón logra ser presidente después de una pueblada del 17 de octubre, porque a él lo habían metido preso, porque tenía mucho ascendente sobre la clase trabajadora, como secretario de Trabajo que había sido del gobierno en ese entonces. Era una figura muy popular y que se proyectaba como líder de los trabajadores, de los sectores populares, a modo de lo que tal vez podría haber sido Gaitán en Colombia. Pasa que a Gaitán lo asesinan, a Perón lo meten preso, entonces Perón tuvo margen para ser liberado por la presión popular y ser electo presidente. De ahí en adelante hay 7 décadas de vaivenes muy zigzagueantes del peronismo como doctrina, como ideología. El propio Perón tenía un estilo de conducción muy sinuoso y en nombre de un movimiento nacional a veces reclinaba más hacia la izquierda su ideario social, de compromiso con los sectores populares, y a veces reclinaba más hacia la derecha cierta agenda de orden, de represión, también proveniente de su formación militar. Esa dualidad histórica del peronismo se viene viendo en los últimos 20 años con candidatos que pueden ser desde Carlos Menem en los 90, también que llevó adelante un programa ultraliberal, o los Kirchner, Néstor Kirchner, Cristina Fernández en las décadas del 2000, que hicieron un peronismo más volcado a una agenda progresista, latinoamericanista. Y bueno, ahora la figura de Sergio Massa busca hacer equilibrio entre esos dos aspectos. Viene él de una formación liberal, en algún momento hasta coqueteó con las ideas de aquel menemismo neoliberal, y hoy no es que haya resignado del todo eso, pero sí
entendió que en los últimos 20 años en Argentina la agenda más progresista del kirchnerismo, de los sectores que le dieron al peronismo una renovación, una vida con un nuevo anclaje popular, también él como que se la apropia. Entonces es una figura sinuosa, claramente no es un líder popular ni una figura que pueda generar expectativas a largo plazo de ningún tipo de confrontación con el poder, ni con los sectores económicos locales, ni mucho menos a nivel internacional, donde él siempre se mostró alineado con la embajada norteamericana, ahora muy alineado con la política del Estado de Israel en el conflicto de Medio Oriente. O sea, es una figura que va a dar muy poco margen de expectativas, pero es la que está haciendo contrapeso objetivo y real al crecimiento de la ultraderecha. Sí, Argentina tiene, desde el peronismo, que recién repasábamos un poco su historia, pero desde antes, de algunos legisladores socialistas en la primera mitad, una agenda de derechos sociales, de conquistas laborales, de fuerte nivel de sindicalización, de una clase obrera organizada, y también en tejidos sociales, eso se ve, por ejemplo, en una cantidad de clubes sociales de barrio, donde surgió, hacías la mención al fútbol, es muy interesante ver lo que pasa, ¿no? Los grandes clubes de fútbol, empezando por Boca y River hasta todos los que te quieras imaginar, aquí son sociedades deportivas, son entidades sin fines de lucro, son asociaciones barriales que fueron creciendo y que hoy son algunas grandes poderíos en términos futbolísticos, de presencia social y todo, pero no se ha logrado convertirlas en empresa como sucedió en otros países, y eso ha sido una batalla. No lo logró ni la dictadura, porque en aquel momento es cierto que no estaba en agenda, pero sí ya después el menemismo, sí después el macrismo, como que toda la corriente de la derecha empresarial busca convertir a los clubes en grandes negociados, y aquí hay una clara conciencia social de que eso no puede pasar. Ha sido masivo, todos, absolutamente todos los equipos de primera, de tercera, de barrio, de las grandes ligas, salieron a repudiar las declaraciones de Milei, que dijo que sí le gustaría avanzar al sistema de privatización, de gestión privada de los clubes, de gestión empresarial, a tono con lo que Mauricio Macri, que presidió Boca y que siempre intentó que Boca fuera una empresa, viene proponiendo. Ese mismo viene pasando en el plano de la salud pública, de la educación pública, de el transporte, que aquí no es estatal, pero tiene un fuerte nivel de subsidio estatal para que las tarifas sean realmente muy económicas para el trabajador. Entonces, una agenda ultraliberal como encarna Milei, que plantea que el Estado tiene que salir de la vida social y dejar librado al capital privado, garantizar o no servicios. Bueno, en un país como Argentina, que tiene una fuerte tradición de entidades sociales, de servicios sociales, donde el Estado también está presente y el tejido social está activo, choca mucho. Eso es lo que tal vez sea el factor que lo limite a Milei en esta acierto que ha tenido la ultraderecha de capitalizar la bronca social con un estado de cosas que no va bien, con una economía, con una dinámica laboral y social en el país que no está dando buenos resultados para los trabajadores, pero aún así la amenaza de una agenda muy agresiva contra lo que en este país es una base de derechos adquiridos parece ser su freno. Eso es lo que hace que un candidato con la paradoja de ser el ministro de Economía de un gobierno que va mal económicamente, aún así pueda ganarle a la agenda más violenta, más agresiva de Milei. ¿Cuáles son las principales propuestas de cada candidato? No es cierta esa noticia con un titular que Massa había declarado hace algunos años que él también iba a arancelar la educación. Como decía, si bien no es un tipo de confiar a ciegas porque viene de una formación liberal, él entiende que su punto de referencia en este momento político es la defensa de lo público. Entonces, de todas las variantes y vaivenes que ha tenido el peronismo históricamente en el país, se está reclinando en la variable que sabe que le puede hacer contrapeso a una agenda ultraliberal como propone la derecha. Entonces, hoy día Massa, aún siendo una persona que no tiene en su ADN, digamos, la defensa de lo social, la defensa del pueblo, está haciendo fuerte hincapié en esa defensa. Entonces él es el abanderado, entre comillas, en esta etapa de la campaña, de la defensa del rol del Estado, de la garantía de que los subsidios al transporte, a los alimentos, a
la salud pública, la educación pública se van a mantener, y ese es un contraste muy nítido con las propuestas del otro candidato. Cuando Macri y Patricia Bullrich se le acercaron a esta última etapa, apareció un debate sobre cuáles habían sido los condicionamientos de esta derecha más tradicional en volcarle su apoyo a Milei, y dentro de los rumores que había, que reveía sus posturas económicas más exigentes, Milei aclaró que no es negociable su propuesta de dolarizar y su propuesta de cerrar el Banco Central. El Banco Central es el que emite el dinero en el país, como en cada país que tiene su propia moneda, y ha sido una de las propuestas que ancló con cierto sentido social, que le dio base social, porque es cierto que el peso argentino está en una serie de periodos devaluatorios muy notorios. Eso tiene que ver con una crisis también que en gran medida tiene responsabilidad del acuerdo infausto con el FMI, con el Fondo Monetario Nacional que firmó el gobierno de Macri, que endeudó al país de manera inédita en la historia del mundo, inédita en la historia del FMI. Fue el préstamo más grande e inexplicable que Macri adoptó en nombre de Argentina y que dejó a Argentina fuertemente endeudada. Entonces, las políticas monetarias, la emisión para cubrir deudas, etcétera, genera que el peso argentino esté siendo realmente una variable poco estimada por el trabajador, que ve que no le alcanza para nada y tal. Cuando sale un loco medio outsider y dice yo voy a hacer que ganes en dólares, a la gente le parece un beneficio, una moneda fuerte, una moneda estable, una moneda de rango internacional sólida. Lo que no dice Milei es cuánto pasarías a cobrar en dólares, ¿no? Ya sabemos los sueldos de miseria que este tipo de neoliberalismo de ultraderecha propone, sin derechos, sin garantías para los trabajadores. Entonces, bueno, está esa trampa. Si más allá de la pérdida de soberanía que implicaría dejar de tener una moneda propia, una cosa podría ser analizar en el Mercosur con Brasil, que tiene una moneda fuerte, algún tipo de alianza regional que le permita a Argentina salir de una moneda debilitada, aunque sea transitoriamente, etcétera. Y otra cosa es vender espejitos de colores, como decimos aquí, respecto a que la gente va a cobrar en dólares y va a pasar a vivir como en un primer mundo de forma mágica. Así que sí, esa propuesta la sigue sosteniendo, ha sido bastante cuestionada, y quien me entiende más o menos los argumentos puede entender que no es sólida y que no se va a poder realizar, pero mucha gente que prefiere aferrarse a una idea tal vez un poco más ilusoria, mágica, de una salida a la crisis, sigue apostando al apoyo a Milei con esa idea. Creo que hay universidades privadas, colegios privados, educación privada, educación religiosa vinculada a las iglesias. Lo que sí hay es un sistema público muy robusto, en crisis también en los últimos años. O sea, toda crisis social y económica genera desfinanciamiento, mal pago a los docentes, pero hay una tradición de defensa de la escuela pública, defensa de la universidad pública, aunque obviamente están las universidades privadas también. Cuando en Argentina decimos pública y gratuita. Aquí una persona de una familia de estrato popular, humilde, aunque sus padres estén desempleados, aunque trabajen de recicladores urbanos sin una estabilidad, o en lo que aquí se llamaban las villas, las barriadas populares, sin muchas condiciones mínimas de habitabilidad en sus hogares, sí tiene la posibilidad y la constancia mínima de poder comprarse algunos cuadernos, y hasta a veces eso también hay planes educativos que lo contemplan, hacer la escuela, hacer un colegio secundario cercano a su barrio, llegar a una universidad también, que se ampliaron mucho en la época kirchnerista en poblaciones y en regiones del país que no había universidades y hoy es más accesible, y eso está garantizado por el Estado de manera gratuita. Entonces esa es una defensa que para Milei eso genera ineficacia, ineficiencia, un montón de gente que cobra del Estado, y que eso no tiene sentido porque eso debería garantizarlo el mercado. Entonces, si bien en estos últimos meses, porque sabe que pierde muchos votos, dijo no vamos a privatizar la educación, en su plataforma política está el modelo de vouchers, que le llaman, que son como que se le entregaría a cada estudiante una cuota económica para que elija dónde estudiar. Entonces, si lleva esa cuota a la universidad privada, bien. Si hay universidades donde nadie lleva su voucher, esas universidades cerrarán por desfinanciamiento, y bueno, eso llevaría obviamente a una concentración
de las universidades más poderosas en términos económicos, que se generen en foco de atracción, y en el abandono de centros educativos, por ejemplo, en regiones más alejadas, donde el índice de gente que pueda llegar en una escuela rural es mínimo, entonces que con este modelo cerrarían. Es un modelo de privatización y de concentración hacia la dinámica del capital, también en la educación encubierto, que figura en la plataforma de Milei a modo de asignación de voucher para la educación. Entonces, bueno, cuando uno lo explica, dice, ¿y cómo la gente puede votar eso? Bueno, ya sabemos, ¿no? En la política, en estas coyunturas también hay mucha intencionalidad de manipulación, mucha mentira, muchas propuestas edulcoradas que después terminan siendo agresivas, pero que se las presentan como salvadores. ¿Quiénes son las fórmulas vicepresidenciales de cada candidato? Victoria Villarruel es la candidata a vicepresidenta en la fórmula de Milei. Ella es una mujer que viene de familia de los militares vinculados a la represión ilegal del genocidio de la última dictadura en Argentina en la década de los 70. Su tío fue un militar cuestionado en la justicia, o sea, procesado por los crímenes de la dictadura, y seguramente con ese origen ella se volcó hacia la defensa, la afinidad con los militares, incluso con Jorge Rafael Videla, el jefe de la Junta Militar responsable de crímenes de lesa humanidad, castigado, condenado, muerto en prisión por esos crímenes. Entonces ella solía frecuentarlo, lo mismo Miguel Echecolás, otro represor condenado por desapariciones incluso en democracia. Son esos núcleos duros del poder militar que mantuvieron su rol como fuerza amenazante de cualquier posibilidad democrática, y bueno, ella está vinculada a esos sectores, es una defensora de esos sectores. La fórmula al lado de Milei se explica un poco porque por un lado es una mujer con carácter, con actitud, con solvencia en el discurso, eso se vio en el último discurso que se hizo aquí de los candidatos a vicepresidente, y ella tuvo un rol muy sólido. Claro, muy sólido desde el punto de vista de los intereses que representa, ¿no? La legitimación de la última dictadura, negando que hayan sido 30.000 desaparecidos y proponiendo una cifra que la derecha aquí siempre planteó, que es lo que está documentado con nombre, apellido y DNI, que son cerca de 9.000 casos, pero claro, una dictadura ilegal, con la desaparición como método y con el Estado a cargo de esa dinámica, donde las actas son clandestinas, donde la información no se brinda, donde mucha gente eligió esconderse o murió y no dejó constancia de eso por la propia dinámica de la clandestinidad, etcétera. Es una trampa de la derecha minimizar de algún modo las consecuencias de todo aquello, diciendo, bueno, son 8.000 casos, no exageren, todo el tema de los derechos humanos es una mentira, una exageración y, como dicen acá, un curro, es decir, el robo de los derechos humanos, porque cuestionan toda la política de reparación, de subsidios, de memoria, de apoyo a las madres de Plaza de Mayo, etcétera, durante los 40 años de democracia. Es una figura muy peligrosa porque para un plan de ajuste neoliberal la variable represiva entra en juego, y que la variable represiva sea la legitimación de la violencia, aún de la violencia contra el pueblo, aún cuando tomó su faceta más criminal y genocida, como fue en Argentina durante la dictadura, es otra señal de preocupación. Claro, pasa lo mismo que con otros temas que mencionábamos. Para un grueso de la sociedad es un debate menor, ¿qué me importan los 70?, ¿qué me importan los desaparecidos? Acá el tema es que mi ley va a hacer que me paguen en dólares. Entonces se subestiman ese tipo de políticas que acompañan a Milei, ese tipo de referencias como Victoria Villarruel. Del otro lado, Agustín Rossi, el candidato de fórmula de Sergio Massa, es un hombre también de la historia del peronismo, que ha tenido cercanía, ha sido funcionario de Néstor Kirchner, es un hombre honesto de Santa Fe, pero tiene menos carácter, ha quedado más deslucido en el debate, con un planteo honesto, pero tal vez con menos fuerza para hacerle contrapeso a la figura de esta mujer. Entonces se convirtió ella en una referencia también en este último tramo del debate, al punto que un director de un diario y editorialista, el diario Perfil, escribió en estos días que el plan de Macri seguramente sea sacar del medio a Milei, si es que Milei gana, por sus desvaríos psíquicos y su falta de consistencia psíquico-emocional, y que sea Victoria Villarruel la vicepresidenta que quede al frente de un futuro gobierno aún en crisis de la ultraderecha, ¿no? Un escenario
realmente muy preocupante. Y bueno, por lo menos desde los sectores de derechos humanos, los sectores democráticos, se ha hecho un eje en lo peligroso que es la figura de Villarroel como vicepresidenta y como representante de los genocidas. En el marco geopolítico latinoamericano e incluso mundial, ¿qué significaría la victoria tanto de Sergio Massa o la de Javier Milei? El principal factor de tranquilidad, si se quiere, regional con la hipotética victoria de Massa sería una buena relación en todos los planos, pero sobre todo en el plano económico, comercial, con Brasil. Recordemos que Brasil hace algo así como 2 meses atrás propuso y avaló el ingreso de Argentina a los BRICS, con China, Rusia, bueno, la India y los países que vienen conformando un polo geopolítico y comercial alternativo a la hegemonía de los Estados Unidos y de Europa. Entonces es Brasil quien en la región está mejor parado y puede hacer esa palanca para que Argentina pueda ser parte de un escenario global de referencia que le permita por lo menos ir relajando, ir tomando distancia de la dependencia histórica, estructural y ahora ratificada con el Fondo Monetario Internacional de los Estados Unidos. Ese creo yo que sería el principal elemento a favor de una presidencia de Massa. No hay que esperar mucho de que se muestre como garante en Venezuela. Él siempre fue reacio a la continuidad del chavismo. Como decía, en Medio Oriente tiene una postura muy agresiva pro Estado de Israel, y en todos los otros aspectos no hay progresismo esperable, digamos, en el escenario internacional de la figura de Massa. Por el contrario, Milei sería la renovación del bolsonarismo en América Latina, la reactivación de los candidatos de ultraderecha a nivel continental. En estos días se recibió los apoyos de Vox, del partido mismo de Bolsonaro, del trumpismo norteamericano, de toda la corriente de ultraderecha global, de Vargas Llosa, de todos los referentes de esa derecha agresiva que están esperando que si Milei les permita un escenario donde volver a patear el tablero y donde volver a articular un polo de referencia de derecha en América Latina, que, recordemos, ese intento se les desdibujó cuando 1 a 1 los Macri, los Piñera en Brasil, los Dina Boluarte en Bolivia, todos los referentes de esa alianza del Pacífico ampliada, también con Perú, con el gobierno anterior en México, y todo eso se le fue cayendo, esa derecha continental fue perdiendo sus bases y hoy prácticamente no tiene articulación alguna. Con Milei recuperaría bríos y bueno, volvería a complejizarse el dificultoso tablero de la articulación regional, que no va muy bien que digamos, pero con figuras como la de Petro en Colombia y AMLO en México sobre todo, y con distintos grados, Lula también con una fuerte referencia en Brasil y a otros niveles, por ahora Boric, por ahora Arce en Bolivia, etcétera. Hay condiciones para mencionar que se puede tener alguna expectativa de que eso se consolide y profundice. De ganar Milei sería una patada a ese tablero y un riesgo para toda la región. Pablo, ¿qué evaluación hace usted del último debate presidencial del pasado domingo 12 de noviembre? Se dio sin mucha sorpresa, se confirmó lo que se esperaba, ver a un candidato como Sergio Massa con una carrera política de muchos años mejor plantado, mejor preparado y más sólido tanto en sus argumentos como en la dinámica de buscar provocar el error en su contrincante. Su contrincante es Javier Milei, el candidato de ultraderecha, que se presenta como alternativa a la casta política según él define, pero que a la vez se lo ve como muy inconsistente en muchos planos, incluso de lo que se evidenció en este último tramo de la campaña, que antes parecía gracioso, algún histrionismo de su parte, inestabilidad psíquico-emocional y cierta incapacidad para lidiar con, en este caso, debates políticos o cuando le confrontan sus ideas. Así que en términos generales lo que se evalúa aquí, yo coincido con esa evaluación mayoritaria que se hizo en estas últimas horas, es que Sergio Massa salió mejor parado de este último debate presidencial. Las elecciones son dentro de 6 días, y bueno, en una recta final muy pareja,
tal vez eso sirva para inclinar a algunos indecisos a favor de la candidatura de Massa. Respecto a las políticas de seguridad, no habla demasiado, lo que sí hace, como decíamos, llevar de vicepresidenta a una candidata defensora de genocidas y un planteo y alianza, sobre todo con la derecha empresarial macrista, que sí tiene un ascendente sobre las fuerzas de seguridad y las condujo a través de Patricia Bullrich en el periodo 2015-2019, que hoy día son los aliados y quienes seguramente nutran en ese aspecto al programa de Milei. O sea, en lo programático, nada bueno ni democrático se puede esperar de quienes rodean a Milei. En lo anecdótico del debate sí fue un traspié esa actitud suya, y bueno, Massa la supo aprovechar muy bien, como toda triquiñuela, digamos, de un debate televisado que acá tuvo apenas 5 puntos menos de visualización que la final del Mundial, ¿no? Fue un evento de primer orden, masivo, obviamente, ¿no? Sigue habiendo sectores de la población que no le importa tanto, que tiene otras cosas que le consumen su atención, pero realmente fue un escenario masivo de disputa del voto en este último tramo del debate, y salió mucho mejor parado Massa. Tal vez eso también influya en los indecisos. Pablo, para finalizar, aparte de las encuestas, ¿qué percepción electoral tiene usted para este próximo 19 de noviembre? Bueno, por un lado las redes sociales, los medios de comunicación tal cual hoy están diseñados, incluso los grandes canales de noticias están muy segmentados, ¿no? Cada uno mira y participa en sus redes sociales y los algoritmos son funcionales a eso, el microclima al cual adhiere. Entonces, por un lado, yo sé que puedo recibir noticias donde Milei tiene una imagen muy negativa y donde Massa se presenta como sólido en este tramo de la campaña, y sé que hay gente votante de Milei que participa de otras dinámicas sociales donde ve lo contrario. Así que ahí el termómetro no permitiría ser muy concluyente. Con las encuestas pasa parecido, por otro motivo, porque históricamente hay una dificultad de las encuestadoras de llegar a los sectores populares o más marcados o con menos conectividad cuando se hacen las encuestas en línea, o a regiones del país más inhóspitas cuando se hacen presenciales. Entonces, cuando la situación de disputa electoral viene tan pareja, es un riesgo confiar en esas encuestas. Lo que sí pareciera estar incidiendo es la campaña negativa hacia Milei en este último tramo, y que podría eso inclinar tanto a algunos indecisos como a algún votante medio desinformado sobre Milei, que empieza a informarse por la presión de una campaña que sí está siendo más sólida, más agresiva en el sentido de disputa frontal con la figura de Milei, y eso podría inclinar la balanza a que Massa reciba un caudal mayor de votos, o que menos gente vaya a votarlo a Milei, aunque no vote o vote en blanco. Esa es la expectativa, con una leve diferencia a favor de Massa. Se está analizando ahora el tramo de la campaña, pero ya sabemos, hay que ser prudentes en eso, porque con 2-3 puntos de diferencia, con algunos cientos de miles de votos, que en Argentina con 47 millones de habitantes es realmente muy poco, se puede inclinar un balotaje donde se gana por la diferencia mínima, ínfima. También el tema del fraude lo ha agitado la ultraderecha, pero no es un riesgo en Argentina, por lo menos que eso pueda ser un factor real. Hay como mucha transparencia, las denuncias que hicieron de las instancias anteriores quedaron todas absolutamente en la nada, no hay una sola denuncia formal de fraude del partido de la derecha que haya tenido sustento. Así que bueno, estábamos todavía en una última semana donde podría haber algún traspié económico para Massa generado por los sectores empresariales y financieros que manejan las cotizaciones paralelas del dólar, etcétera, pero mucho más que eso. Hoy podría haber, en el caso de Milei, sí que la abrumadora cantidad de señalamientos hacia lo peligroso de su figura, muchas veces, la mayoría de las veces, con sus propios testimonios. Basta recorrer el archivo hacia atrás y ponerlo a él hablando, agrediendo a los gritos contra los derechos de las mujeres, de los trabajadores, etcétera, pueda esmerilarlo un poco más. Honestamente, eso es lo que esperamos quienes sí tenemos claro que sería un riesgo tremendo que él ganara las elecciones.